El tema del campesinado, uno lo que tiene que hacer es ponerlo en el contexto. O sea, si no contextualizamos la ubicación del campesinado en esta sociedad hoy, pues va a ser muy difícil discutir una propuesta de desarrollo que sea compatible o coherente con esa contextualización. Uno no puede hacer una propuesta para volver atrás desconociendo que aquí ha habido unos cambios fundamentales y que además esos cambios tienen una dinámica impresionante, imparable, que tú no lo vas a parar con un proyecto de desarrollo rural. Hay una ventaja de esta coyuntura en relación con otras coyunturas del pasado, es que el gobierno tiene una propuesta, que es un proyecto de ley, y los campesinos tienen otro, y la FARC tienen otro. Entonces, bueno, ahí están sobre la mesa 3 propuestas para la discusión, y eso me parece que es muy válido, porque yo me acuerdo en los diálogos del Caguán, el gobierno no tenía ninguna propuesta sobre el tema agrario. Iban los funcionarios allá y cada uno opinaba y pensaba, pero no había ninguna propuesta gubernamental. Y las organizaciones, como no tenían una mesa de unidad como esta, cada uno presentaba sus propios puntos de vista, entonces obviamente era muy difícil percibir qué era lo que se quería. Siguiendo en esa misma línea, el proyecto de ley de desarrollo rural integrado del gobierno apunta realmente a saldar la deuda social y política con el mundo rural de Colombia, al cual se le ha dado la espalda por décadas. Estoy citando textualmente de nuevo el informe Colombia Rural, Razones para la Esperanza. Propicia más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado, otra frase, otro de los propósitos del informe. O, como sostienen algunos analistas, privilegia a los grandes empresarios, así como la competitividad del campo colombiano. Es decir, sería como lo contrario, los énfasis serían muy distintos al proyecto de ley de la Mesa de Unidad Agraria. Este tendría más énfasis en la agroindustria, en la competitividad, la productividad y menos en las dimensiones sociales. Sí, esa es una visión general que me parece que tiene mucho sentido como interpretación, pero yo diría lo siguiente: hay temas en los cuales se identifican los dos proyectos, el de los campesinos y el del gobierno, que son temas que tienen que ver con el pago de la deuda social y política. Por ejemplo, suministro de bienes públicos, acceso mucho más amplio, más fácil y expedito a mecanismos fundamentales para la producción, como es crédito, asistencia técnica, acceso a los mercados, conectividad, el tratamiento diferenciado para las mujeres y para los grupos étnicos. Eso está en ambos proyectos, en unos con mayor énfasis, en otros con menos. El mantener mecanismos de subsidios para la pequeña producción, para los campesinos en materia de riego, de subvención en las tasas de crédito, el subsidio para la compra de tierras, pues que ya existe, pero mantener eso y mejorarlo, cambiar, mejorar apreciablemente los servicios de asistencia técnica, en fin. Yo creo que en esos temas hay bastante coincidencia entre lo que plantea el gobierno y lo que plantean los campesinos. Es un asunto de énfasis, pero los temas básicamente son esos. En donde sí creo que hay una diferencia, hay 2 diferencias para mí grandes en el proyecto. La primera es que el proyecto del gobierno sí tiene un mayor énfasis en el tema de la modernización productiva. Y eso es claro no solamente mirando los instrumentos que plantea el proyecto, sino los énfasis en que hay que mejorar o incrementar apreciablemente la contribución de la agricultura al desarrollo vía exportaciones, mercado externo, es decir, el tema de la globalización, y eso se hace básicamente con medianas y grandes empresas. La
facilidad a la inversión y facilidad a la inversión extranjera y los incentivos que ya están puestos, que este proyecto no los cambia. Eso pues da también una idea de que hay un énfasis grande en el desarrollo empresarial. La idea también en el proyecto de que hay que hacer más desarrollos empresariales, es decir, que los campesinos hagan tránsito a pequeños empresarios manejando criterios de desarrollo empresarial. El mantener, por supuesto, todos los mecanismos que se han venido desarrollando para incentivar el desarrollo de biocombustibles, por ejemplo, palma africana, caña, que son proyectos empresariales grandes, y pensar que la última frontera agropecuaria que tiene el país, que es la altillanura, pues es un proyecto solamente con posibilidad de desarrollos empresariales en gran escala y que está en marcha, pues el proyecto de ley también lo sostiene. Entonces me parece que ese es un punto donde hay una diferencia importante. Yo entiendo que el proyecto campesino no es que rechace a los empresarios, sino que no le da la importancia en la política pública. Mire, para mí el proyecto de los campesinos dice: el Estado es para los campesinos, para que atienda a los campesinos y los empresarios que se orientan por su lado. El proyecto del gobierno es un poco las dos cosas. Defendemos al campesinado, al pequeño propietario, le mantenemos todo este acceso a bienes, pero tenemos también que atender un sector empresarial que está en marcha, que es dinámico, que genera divisas, que genera empleo, obviamente que tiene conflictos ambientales y también conflictos con la falta de relación con los pequeños, y por eso el gobierno plantea fortalecer el tema de las alianzas productivas, que es una manera, digamos, de articular grandes empresarios con pequeños en un proceso que es bastante asincrónico, digamos, que no genera mucha igualdad, pero está ahí y está en marcha. Entonces ese es el primer punto de diferencia. El proyecto del gobierno es más de modernización productiva, como digo yo, adaptar el sector a la globalización. El proyecto campesino es más de mantenerlo campesino como una cosa tradicional que no debe ser muy afectada por los procesos de globalización. Y el segundo punto de diferencia que me parece a mí que es de peso es el tema de la redistribución de la propiedad. Porque si bien el gobierno en su proyecto plantea la constitución de un fondo de tierras que reúne las tierras que tiene el INCODER, más las que pueda comprar el Estado, más las que pueda extinguir de dominio y más las que pueda confiscar de parte del narcotráfico, de cosas ilegales. Con ese fondo el gobierno dice: vamos a redistribuir esta tierra entre los campesinos, pequeña y mediana propiedad. Pero como nosotros hemos planteado un poco, esa redistribución es marginal, porque no toca la estructura agraria en su núcleo fundamental, que es la gran desigualdad y concentración que ya existe. Usted lo que tiene es la figura un poco de que el gobierno redistribuye tierras que tiene el Estado y que puede comprar, que son muy pocas además porque los precios de la tierra son muy altos y los presupuestos son muy bajos, y eso lo redistribuye, pero lo pone por encima de una estructura que ya está y que no se modifica. Esa es la gran diferencia. En cambio, como continuar la misma política de siempre. Sí, digamos, con otras modalidades de adjudicación de baldíos para no tocar la propiedad. Exactamente, para no modificar la esencia de la desigualdad y la inequidad que hay en el campo con el acceso a la tierra. Los campesinos sí plantean una necesidad de redistribución amplia de la propiedad, de la tierra, y creo que hay una diferencia fundamental. Me parece a mí también que, ya avanzando un poco en eso, que el proyecto del presidente Santos es realista políticamente. Digamos, uno pensaría que el gobierno no se va a casar con una pelea de una distribución masiva de la propiedad o muy amplia en una coyuntura política
en donde no tiene un control político suficiente para que en el Congreso se haga una reforma de esa naturaleza. Me parece que es realista, como no es tan realista la propuesta campesina de la FARC de una redistribución masiva de la tierra, no es realista políticamente, porque esta sociedad requiere, pienso yo personalmente, todavía mucho más tiempo para llegar al convencimiento total de que si no se hace una redistribución de activos en el sector rural y urbano, porque el problema no es solamente rural, esta sociedad no va a alcanzar plenamente un desarrollo sostenible y equitativo en el largo plazo y en paz. Entonces lo interpreto así, y a mí también me da la impresión de que el quite que le hacen los gremios a propuestas que son de transformación estructural tiene mucho que decir en términos políticos, y es que no están en cierta forma comprometidos en el fondo, en esencia, con una propuesta de cambiar las cosas de una manera radical y definitiva, pues, o clara. Mantienen obviamente mucho más el statu quo y, como nosotros decimos, un orden social rural que es injusto, inequitativo, que no es sostenible, y que la reforma rural transformadora lo que plantea es que en un proceso ese orden social finalmente tiene que cambiar, y eso es un problema pues obviamente más político que técnico. Ahora, la posibilidad de hacer una coalición moderna para el cambio y la transformación del sector rural y de la sociedad colombiana, porque es que el sector rural es sociedad colombiana, eso no es una cosa aparte por allá que se pueda modificar y transformar y el resto no pasa nada, sino que tiene que hacerse articulado con los cambios, los grandes cambios y transformaciones en la sociedad. Yo creo que esas coaliciones sociales y políticas son posibles, pero requieren mucho tiempo. Hoy en día yo diría que la coalición social que hay en el sector rural es una coalición social cerrada. Un gremio con gremio, rico con rico, gran propietario con gran propietario, y coalición con grupos políticos, de ellos con grupos políticos y con el Estado o parte de la institucional del Estado manteniendo una situación, un statu quo, digámoslo así, pero no una coalición para el cambio. Lo que hay que pasar es precisamente de una coalición cerrada a una coalición abierta.